Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicanos un Padre tenemos que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Él formó con su voz hacedora cuanto existe debajo del sol, de la inercia y la nada incolora, formó luz encandente alrededor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Nuestra patria, la patria querida, que arrulló nuestra cuna al nacer, a él le debe cuanto es en la vida, sobre todo el que sepa creer. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Muy buenas tardes, queridos hermanos. En estos días de verano, en estos días en que todos estamos encerrados en nuestra casita debido al famoso coronavirus, bueno, para que no estemos haciendo nada, ni con los brazos cruzados tampoco, vamos a escuchar alguna reseña histórica, en resumen, resumidísima, sobre este evento nacional que sacudió al pueblo mexicano. Me refiero a la famosa Cristiada. Quiero ser honesto. Esta idea no vino de mí. Esta idea vino de uno de los seminaristas de nuestra diócesis, Marco Antonio Medina Cervantes. Un muchacho muy activo, muy fervoroso, muy lleno de ideas, una gran esperanza para la iglesia en esta diócesis. Muy bien, me pidió el favor que participara en esta actividad, con mucho gusto, claro que sí. Y yo creo que además de divertirnos un poco, de pasar el tiempo escuchando a un servidor y viendo algunas imágenes que se van a ir exponiendo, pues el estar encerrados en la casa ya se va a hacer más llevadero. Además, vamos a aprender alguna cosa. Muy bien. Bueno, damos comienzo porque el tiempo sigue corriendo. Marquitos, ¿listo? ¿Empezamos? Seguimos. Muy bien. El movimiento llamado la Cristiada tiene sus orígenes, pues no digo confusos, pero si no se aclaran debidamente, quedan en el aire. De viva voz, ya hemos dicho a algunas personas lo que estamos haciendo ahora. En ese momento lo decíamos como un futuro, vamos a hacer. Bueno, gracias a Dios ya lo estamos haciendo.
Y la primera pregunta que se nos ocurría, o que a la gente se le ocurriera esta: Padre, ¿y por qué el gobierno se metió en contra de la iglesia? Esa fue la base que me dio para ordenar esas ideas. Por esto ahora, en esta primera sesión, voy a presentar por qué nació la cristiada. En otras palabras, por qué el gobierno mexicano de aquel entonces atacó a la Iglesia Católica. Ahora, claro está, los no católicos o los antirreligiosos siempre dicen el gobierno atacó porque la iglesia atacó primero al gobierno. No fue así. Vamos a aclarar este punto en esta tarde. Todo el mundo sabe el desbarajuste que se armó cuando fusilaron a Madero. Estamos hablando del año 1913, el fusilamiento de Madero. Madero estuvo de presidente en México del año 1911 al 1913, cuando fue fusilado. Desde el fusilamiento de Madero, 1913, hasta el advenimiento del primer presidente que duró su tiempo en la presidencia y que organizó, bien o mal, pero organizó. Estamos hablando de don Venustiano Carranza, el cual señor sube finalmente a la presidencia de México el año 1917. Así es que desde 1913 al 1917 hubo en México un vacío, más que un vacío de poder. Ya subía uno como lo bajaba el otro. Como lo volvían a bajar al que había bajado al anterior, pero a este lo bajaba otro más. En este periodo, simplemente de 1913 a 1917, 13, 14, 15, 16, 17, 4 años, hubo 6 presidentes en México. En el espacio de 4 años, 6 presidentes en México. ¿Y por qué tantos respecto al poco número de años? Pues hombre, uno subía, por ejemplo, el primero que subió después del asesinato de Madero, duró solamente 45 minutos como presidente, imagínense. Ese fue don Pedro Lascurain. 45 minutos de presidente. Luego vino Victoriano Huerta, 1913 a 1914. Luego vino Francisco Carvajal, 1914, duró nada más 29 días. Vino Eulalio Gutiérrez, 1914 a 1915, duró 1 mes y 13 días. Roque González Garza, 1915, duró 4 meses y 26 días. Finalmente Francisco Lagos Cházaro, 1915-1916, solo duró 7 meses. 4 años. Y en esos 4 años hubo 13, 14, 15, 16, 4 años. Y hubo 6 presidentes. Entonces, este es a lo que yo llamo, y todo el mundo lo llama así, el vacío de poder en México.
¿Quién más, quién menos quería ser el presidente? Unos pudieron llegar al menos a la silla presidencial. Otros se quedaron luchando en el camino. Pero cuando uno está en peligro de caerse o uno quiere mantenerse firme en el caminar, muchas veces uno tiene que apoyarse en algo. En este caso, de los que ambicionaban el poder presidencial de México, se valían de lo que fuera. Y no faltó quienes se quisieron apoyar en el poder moral de la Iglesia Católica, entre ellos Carranza precisamente. Por esto todo mundo quería estar con la Iglesia. Unos para que la Iglesia los apoyara, otros para acabar con la Iglesia, porque veían en la Iglesia a un enemigo. ¿Por qué veían en la Iglesia a un enemigo? Porque el gobierno les pedía que la Iglesia interviniera en la revolución armada. Claro está, la Iglesia no se podía meter en la revolución armada. La Iglesia tiene una finalidad que le ha puesto Cristo Jesús. Entre tantas cosas está la finalidad de implantar el reino de Dios en la tierra. Por eso que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Esto resulta que muchas veces a la Iglesia se le malinterprete. Si no me ayudas, es que estás en contra mía. Esto era precisamente lo que decía Carranza. La Iglesia dijo, no, yo no me puedo meter en armas. Porque Carranza quería que se metiera de revolucionaria al lado de Carranza para liquidar mortalmente a los enemigos de Carranza. La Iglesia no iba a hacer aquello. La Iglesia tenía que predicar el reino de Dios, los principios del cristianismo, justicia y paz. Entonces Carranza le toma un coraje a la Iglesia, porque no se quiso poner al lado de él como él quería. Ese es el problema. Y ahí empezó el problema de la adversidad de Carranza hacia la Iglesia. No me quisiste ayudar, entonces estás mal. La Iglesia pues nunca se prestó al juego de Carranza. Aunque Carranza apetecía ser presidente de México, toda la nación estaba en ascuas, pues cada quien quería su propio presidente, cada gremio quería su propio presidente. Carranza comenzó por limpiar al país, por el sur, por el estado de Yucatán, y allá fue enviado el carrancista general Salvador Alvarado. ¿Y qué pasó? Pues que pasó que ese señor, que ya iba con ideas carrancistas ya para entonces en contra de la Iglesia, lo que pasó fue que ese señor hizo un desplante anticristiano en Mérida, en el sur de la República Mexicana. Aquí podemos ver en este mapa donde está Mérida, la capital de Yucatán. Aquí estamos en este punto. Carranza quiso limpiar a todo México viniendo desde el sur hacia el centro y el norte. No quería dejar enemigos a sus espaldas. El general Salvador Alvarado desembarcó sus tropas en Campeche. Aquí tenemos a Campeche en este lado de aquí. Aquí está, Campeche. Y se encaminó a Mérida. Ya desde su primer acto oficial, el general Alvarado puso de manifiesto su ánimo
insolente y anticatólico, dando a sus soldados como cuarteles militares la Catedral de Mérida, la residencia del arzobispo. Esto pasó el 19 de marzo de 1915, día de San José. Recuerden ustedes, los que me están escuchando, en Zamora, la catedral preciosa, la gótica, ahora el santuario de la Virgen de Guadalupe, fue cuartel militar también. Durante la noche del 24 de septiembre de 1915, una turba organizada y apoyada por el general Álvaro recorrió las calles de Mérida y se detuvo frente a la catedral, donde se pronunciaron violentos y demagógicos discursos contra los sacerdotes, contra las religiosas y contra la Iglesia Católica. Tras esto, la muchedumbre anticatólica echó abajo las puertas de la catedral y penetró en ella, destruyéndolo todo. Lo mismo vestiduras sacerdotales en la sacristía, como pinturas e imágenes en las paredes o altares, y cuanto estaba a la vista, sin perdonar el magnífico órgano que tenía la catedral. Entre tanto, la banda municipal estuvo tocando, pero a la fuerza. ¿Qué tocaba? La canción revolucionaria La Cucaracha, en señal de que a raíz de ese tipo de ataques, a lo largo y a lo ancho del país, la Iglesia Católica ya iba a caer decrépitamente y para siempre, como una cucaracha fumigada. Así empezó la revolución. No empezó en Mérida, francamente. Pero estoy poniendo un ejemplo concreto de lo que pasó en Mérida. Porque lo que pasó en Mérida más o menos pasó en las principales poblaciones de la República Mexicana. En algunas estuvo más atroz de lo que estoy diciendo. En otras, pues algo más o menos como lo que estoy diciendo. Pero fue una cosa simultánea. Todo aquel que no se ponía del lado de Carranza. Recuerden, Carranza ya había insistido varias veces en llegar a la presidencia, pero siempre se había encontrado a medio camino con enemigos, con estorbos. Y siempre sintió Carranza la negativa de la iglesia, que le dijo: yo no me puedo unir a ti con las armas. Mi papel es moral, mi papel es espiritual. Es construir el reino de Cristo en la iglesia, con la paz y la justicia. Paz entre los hombres y Dios, justicia entre los hermanos. Porque todo era una merienda de negros. Ya saben ustedes, la famosa Revolución Mexicana. Quitarle terrenos al rico para dárselos al pobre. Y los terrenos de los ricos a la hora de la hora se quedaban con otros ricos. Pero el pobre nunca recibía nada. Era una merienda de negros. Yo estoy hablando más o menos del periodo entre Madero y entre Carranza. La figura principal de ese momento era Carranza, obviamente, porque ya Madero ya había muerto. Hay un dicho que dice: cada oveja con su pareja. Pues bien, esto fue lo que pasó con el general Salvador Alvarado, quien encontró en Campeche a otro rabioso perseguidor de la Iglesia Católica. Me refiero al señor licenciado tabasqueño Tomás Garrido Canaval, quien, pasado el tiempo, se convirtió en el más cruel e inmoral perseguidor de la Iglesia Católica que haya habido en el sur de México. Y es que todo el mundo quería halagar a Carranza, a como diera lugar, el cual deseaba ardientemente llegar a ser presidente de la República Mexicana.
para imponer sus ideas revolucionarias entre los demás revolucionarios y por encima de ellos. Ya para entonces estaba la famosa Constitución de 1857, pero según Carranza, esa Constitución se tenía que reformar porque había quedado mal redactada. La redactó Farías y Comonfort. Lerdo de Tejada era el presidente y Benito Juárez era el presidente de la Suprema Corte. Y esos señores, claro, se molestaron con Venustiano Carranza porque decían que la Constitución estaba mal, que le faltaba o le sobraba. Y en muchos casos estaba bien. Tenía razón Carranza. Faltaba gran cosa para favorecer realmente a la agricultura mexicana, el agua, los terrenos distribuidos, debidamente distribuidos, etc. Así es que esta merienda de negros entre los políticos iba en ascendencia, más y más y más y más rabiosos entre ellos mismos. Mientras tanto, subían pues y bajaban los presidentes de México. Unos eran de origen civil, otros militares. Pero todos querían permanecer en el poder, aun valiéndose de la iglesia o ya persiguiendo a la iglesia. Aquí pues tenemos la respuesta a la pregunta que varias personas me han hecho. ¿Por qué empezó la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana no empezó por un balazo. La Revolución Mexicana empezó por muchos años desde atrás, que ya venían en fallas de la famosa Constitución mexicana, que no tuvo representantes para nada. Fueron los políticos sin representación del pueblo los que hicieron esta famosa Constitución mexicana. Por esto Carranza la quería corregir, pero también Carranza hizo los mismos errores. Por ejemplo, cuando la quiso corregir el 14 de septiembre de 1916, Carranza no era el presidente todavía. ¿Y qué cosa pasó? Pues pasó que había una representación en los representantes estaba una mitad de carrancistas con el apoyo de Estados Unidos. La otra mitad la constituían los villistas y los zapatistas, que no fueron invitados. México, en ese entonces, 95% de católicos. Ningún católico fue invitado. Los pocos protestantes que había en México, ellos sí fueron invitados. Los masones fueron invitados. Pero la mayoría, el 95% de la población era católica y no fue invitada. Entonces, ¿quién pudo manejar la Constitución de Carranza? ¿Quién la pudo manejar? ¿O quiénes la manejaron? Los protestantes, los masones y todos los amigos y la camarilla de Carranza. Entonces, en realidad, esa reforma a la Constitución que ya existía de 1857 no tuvo ninguna razón de ser. Y Carranza seguía: el clero no me apoya, el clero no me quiere. Por esto cada vez el enojo de Carranza contra la iglesia iba en su vida, en su vida, en su vida. Estoy dando estos datos por una razón, no tanto por ofenderlos a ustedes, si alguno se está ofendiendo, tampoco para que se aburran. Estoy haciéndolo para salir de ese esquema de niño chiquito que mucha gente tiene sobre la persecución religiosa en México. Que el gobierno llegó como un coco envuelto en una sábana negra
y del que se me pasaba por enfrente un balazo. No. Tiene un trasfondo más hondo este asunto. Fue Carranza. Y este odio de Carranza, o esta venganza de Carranza, porque la iglesia no quiso ayudarlo, luego pasó a Calles. Luego pasó a la persecución de la cual nosotros hemos oído hablar más, porque fue la última, la tercera. Lo que Carranza no pudo hacer, no se pudo desahogar totalmente contra la iglesia. Ese contra se lo aventó como pelota de básquetbol a Calles. Ese es el origen. Y no quiero que nadie se vaya a quedar con una idea de como esta última película de Josecito, donde sale Josecito, ¿no? El santo. Que acaba la película y uno dice, oye, pues estuve viendo un episodio más de la Revolución Mexicana. Porque el tinte religioso se perdió a medio camino. Se perdió. Sí, de repente había una imagen por ahí, pero un padre que salía con sotana, pero el tema, el desarrollo, y eso es lo que quiero yo quitar de la cabeza. Y quiero presentarles la verdadera razón, el fondo histórico de por qué empezó la Revolución Mexicana. Ahora bien, ¿por qué Carranza también ya de por sí tenía ese ánimo predispuesto a ir en contra de la iglesia? La misma razón que tuvo Juárez, la misma razón que tuvo Tejada, la misma razón que tuvo Comonfort, la misma razón que tuvo Farías. Ellos eran de formación masónica, digamos con toda claridad. Estoy hablando de la masonería antirreligiosa. Y a estos señores pues se les facilitaba todo lo que era posible facilitarles, porque tenían la ayuda incondicional de los masones de Estados Unidos. Entonces, ellos al apoyarse en principios masónicos, estaban también defendiendo su postura, estaban defendiendo la papa, las tortillas que se estaban comiendo. Y ahí se fueron pasando esa incona, ese rencor contra la iglesia de generación en generación, hasta que llegó a este momento del que estamos hablando. Hombre, ¿cómo comprender que don Venustiano Carranza encontró tanto enemigo en el camino? Desde que fusilaron o asesinaron al pobre de Madero, hasta llegar finalmente al día en que Carranza pudo llegar a la presidencia de México. Eso es lo que hay que ver. Y esto es precisamente el trasfondo histórico a donde llega y llegó la persecución religiosa. Carranza luego ya no le rogó a la iglesia nada, ayúdame. Carranza simplemente dijo, no me quisiste ayudar, pues ahora yo te voy a machacar. Esa es la razón de la persecución. Solamente que Carranza no alcanzó a hacer todo lo que quería y le pasó el paquete a Calles. En septiembre de 1915, el general Salvador Alvarado mandó cerrar todas las iglesias de los pueblos de Yucatán y de Mérida. Mandó a los sacerdotes a presentarse en Mérida. Mandó que las iglesias, la iglesia de Jesús y María en Mérida, se convirtiera en templo masónico. El 13 de diciembre del mismo año, en 1915, el general Salvador Alvarado dio permiso de que se celebrase una misa en cada iglesia de Mérida, pero solamente en la iglesia a la que cada sacerdote estaba adscrito, y por lo tanto dejaba sin misa a muchos pueblos y capillas, y además prohibió estrictamente el confesar y el distribuir la Sagrada Comunión. El seminario diocesano de Mérida fue confiscado también, como había sido confiscada ya la catedral y el palacio arzobispal, la residencia del arzobispo.
fue confiscado y convertido en escuela de agricultura, pero a poco tiempo esta fue clausurada por inútil. Es decir, el gobierno no tenía maestros para gobernar esa institución. La misma suerte corrió el colegio de San Ildefonso, colegios que ya casi podrían ser universidades. Escenas como estas se dieron en muchísimos lugares de la República Mexicana, especialmente en el centro y sobre todo en el centro oeste de la República, en el lado de donde está Guadalajara y los Altos de Jalisco. El 19 de marzo de 1916, en el primer aniversario de la entrada del general Salvador Alvarado a Mérida, se conmemoró con ceremonias de desfanatización que cometieron los anticatólicos, los anticristianos, hasta donde se les ocurrió. Puras fechorías. Por ejemplo, se celebró un gran mitin callejero frente a la catedral, desde el cual la plebe se introdujo a la catedral, y un seguidor de Alvarado pronunció desde el púlpito un blasfemo discurso con acusaciones al clero y a la iglesia. Como remate de todo, las estaciones del Vía Crucis fueron arrancadas de la pared, pero no siendo suficiente eso para conmemorar un evento tan faustoso como ellos lo decían. El 21 de abril, que era Viernes Santo, el general Salvador Alvarado convocó a una sesión en la escuela socialista que llevaba el nombre de una conocida y rabiosa mujer anticatólica, doña Belén de Zárraga, durante la cual se pronunciaron discursos contra la iglesia de una manera más deshonesta que nos podemos imaginar. Y luego el general Salvador Alvarado ofreció un gran banquete. Después del gran banquete, se invitó a los alumnos a seguir destrozando las imágenes religiosas. Pero ellos no quisieron hacerlo, a pesar de lo rabioso de los señores al frente de ellos, que estaban al frente de ellos. El general Salvador, entonces personalmente, empuñó un machete y les enseñó a los alumnos de la escuela socialista cómo debían hacerlo. Y el señor general se puso a dar porrazos aquí y por allá, y con el machetazos por aquí y allá, para acabar con lo que se pudiera. De esa manera el general Salvador Alvarado educaba a la juventud y velaba por el mejoramiento social del pueblo. Pero qué lástima, el pueblo se hallaba indefenso, sin pastores del alma, sin sacerdotes, sin su arzobispo, pues los pastores del alma habían sido expulsados de la arquidiócesis de Mérida y habían sido dejados a merced de los lobos anticristianos que actuaban de tal manera que por poco se comen el rebaño santo de Dios. Aquí tenemos el panorama de una sola localidad. Pero como lo que pasó en Mérida, también pasó en muchísimas otras partes de la República Mexicana. Quise traer esto, un ejemplo en concreto, que no fue el más espeluznante, que no fue el más cruel, pero sí fue uno de los muchos que hubo en la República Mexicana. Miren ustedes, el mismo gobierno se sentía culpable de lo que estaba pasando, ya llegando a la época ya de Calles. Aquí tenemos dos libros, dos, del archivo de nuestro Santo Padre, don Francisco Castillo Cervantes. Bueno,
estos dos libros, es más, son originales. Fueron mandados a Bélgica para dar a conocer al mundo entero las tonterías que estaba haciendo el gobierno mexicano en México contra la mayoría de los mexicanos, los católicos. ¿Dónde está la democracia? ¿No pues que el gobierno está para el pueblo? ¿No pues que el gobierno gobierna a una nación? Una nación se compone de gente. En ese entonces la gente, la mayoritaria, era gente católica. Pues el gobierno prohibió que se escribieran esos libros. O no esos libros, sino una redacción, la que fuera, dando a conocer al mundo entero lo que estaba pasando de la persecución contra la iglesia. Pues la iglesia se las ingenió para mandar a Bélgica los borradores y además los mandó en francés para que el gobierno no entendiera nada. Después se imprimieron en Bélgica y de una manera u otra regresaron a México ya impresos. ¿Qué cosa indica esto? Que el gobierno sentía que estaba, como se dice popularmente, perdón por la expresión, estaba metiendo la patita. Y así, de muchas maneras, el gobierno expresó que estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Aquí tenemos esto. Ya, Marquitos ya se los va a mostrar más de cerca. Bueno, entonces ya cierro esto diciendo, la persecución empezó por un coraje de Carranza. La Iglesia Católica no lo quiso apoyar en sus fechorías revolucionarias, matando gente, matando enemigos de Carranza. Luego Carranza se vengó contra la iglesia, la atacó, no pudo acabar con la iglesia, le pasó el paquete a Calles y la persecución siguió. Y eso es lo que nosotros conocemos y sabemos. Bueno, ya me están haciendo señas que ya me calle la boca. Entonces, ¿para qué me invitas? Amén. Bueno, no sé si ya di las gracias al señor cura de la parroquia de la Purísima Concepción de Zamora, ¿no? Que nos hizo el favor de que una hermana mía tomara esa preciosísima foto de la preciosísima imagen de Cristo Rey de Zamora, el señor cura Filiberto, con sus sacristanes, Pancho, Pedro y José Macías. Una preciosidad, Cristo Rey. Por esto que viva mi Cristo, que viva mi Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María de Guadalupe! Ahora cerramos con el himno. Este conjunto musical es del Seminario de Mérida. Su Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. En el foro con su voz hacedora, cuanto
Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, nuestra patria, la patria querida, que arrulló nuestra cuna al nacer. A él le debe cuanto es en la vida, sobre todo el que sepa creer.